José II le dice, pero ¿cómo se te ocurre hacer esta ópera? ¿Cómo? Esto es una locura. Si mi hermana me dice todo lo que pasa en Francia, todos los problemas que hay, todavía no había matado a la hermana, pero las cosas ya ni van demasiado bien. Entonces le dice que no puede hacerlo, que no puede hacer esa ópera, que se le ocurra y tal. Y Mozart, con su habilidad un poco especial y a la vez Taponte, que era un gran diplomático, pues consigue convencer al rey diciendo que le van a quitar determinadas cosas, que no va a ser, y se estrena Las Bodas de Fígaro, que es una de las óperas, está entre las 10 óperas más conocidas del repertorio y desde luego entre las 10 óperas mejores de la historia. Bueno, pues todo nace en francés, todo nace del señor Beaumarchais. Y aquí tenemos El Barbero de Sevilla, Rossini, en versión película. Además, cuando yo hablo de versión película me refiero que no es una filmación de la escena, no es que alguien haya ido al Met de Nueva York o al Teatro de la Scala de Milán o Opera de París y haya filmado allí, no, sino que con escenarios naturales se ha hecho una película. Y otra película de Las Bodas de Fígaro, que el orden, como hemos dicho, de los acontecimientos es al revés. Una película fenomenal, no, francesa además, y hay que poner una película fabulosa. Y esta es la tercera, y esto que tiene que ver aquí. Bueno, porque lo de Beaumarchais es una trilogía. La trilogía es 1, Barbero de Sevilla, muy conocido, la ópera de Rossini; 2, Las Bodas de Fígaro, muy conocido por la ópera de Mozart; y 3, ya después de la Revolución, la tercera parte, que se llama La Mère Culpable, la madre culpable, que la llevó Corigliano, que es uno de los grandes músicos actuales de Estados Unidos, a la ópera, y lo estrenó en el Met de Nueva York. Y esto, como es Met ópera, es ópera de Nueva York. Esto está en la plataforma del Met, que es otra recomendación absoluta. Igual que hay plataformas de estas de cine, pues también plataformas de ópera. Las mejores son las del Met de Nueva York y MediCityU, que he mencionado antes. Es en una versión, lógicamente, moderna, porque estamos hablando ya de finales del siglo XX. Bien. Cerrado el episodio Beaumarchais, pasamos a otro de los autores famosos de la época, que es Voltaire. Voltaire tiene una influencia enorme en la Revolución Francesa. Antes hemos dicho que era amigo de Madame de Pompadour, él lo introdujo en los salones, ella se lo introdujo al rey. Y esta ópera de Bernstein, a mí me gusta mucho la música moderna, y por eso siempre me gusta traer cosas de música final del siglo XX, siglo XXI. Esta ópera de Bernstein, que esto se escucha fácil, en cualquier caso no es una ópera complicada. El texto es de Voltaire. El texto de Voltaire coge Candide, que es una de las obras de Voltaire, y simplemente, con ligeros retoques, lo adopta para una versión operística muy interesante de escuchar. Y este es Rossini, pero también con un texto de Voltaire. Esta es una ópera genial de Rossini, una de las mejores, aunque no sea de las más conocidas, porque de Rossini se conoce mucho el Rossini cómico. Esto pues El Barbero de Sevilla, incluso El Comte Aubry, La Italiana de Argel. Esta es la última ópera seria de Rossini en italiano y el texto es de Voltaire. Por eso la he traído aquí, por la influencia que tuvo Voltaire también en la ópera. Bien, otro de los protagonistas de este periodo, que haremos referencia breve, es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, sabéis que es filósofo, autor, muy influenció mucho en la Revolución Francesa, pues es poco sabido que también fue compositor, aparte de estas. Y esta ópera, que está como veis, de Village, tiene la gran curiosidad de que escribió él el texto y la música, cosa que entonces era insólito. Eso luego lo hizo Richard Wagner mucho tiempo después, pero hasta entonces no lo había hecho nadie. Y tuvo una relación muy buena con Madame de Pompadour. La ópera era tremendamente popular en la época, no hoy. Es fácil de escuchar, es una ópera de estilo italiano, más que francés, curiosamente. Y bien, pues la curiosidad histórica de que este filósofo nos haya deleitado también con la escritura de una ópera, lo que nos demuestra lo importante que era la música entonces y que desgraciadamente cada vez es menos importante. Esta es una de mis óperas favoritas y se enmarca perfectamente en el periodo, desde luego una de mis 5 óperas francesas favoritas, y se enmarca en este periodo concretamente porque estamos hablando ya de la Revolución Francesa, siglo XX, 1957 es el estreno. No es, de todas maneras, no es una ópera compleja de escuchar, está razonablemente instalada en el repertorio, debería estar más, y el título es Diálogo de Carmelita o Diálogos de Carmelitas.
Hay una película exactamente con el mismo título también, y hace referencia a un episodio histórico de la Revolución Francesa en el cual, pues en un convento, pues casos similares, lógicamente, pues se asesinaron a unas monjas. Bueno, puede parecer esto una historia de otra, pues sí, es muy dramática, la música es absolutamente exquisita y estamos ante una auténtica obra maestra de la música francesa, de la ópera francesa, por un compositor francés con un tema francés y además una representación de Estrasburgo preciosa en este libro. Bien, aquí tenemos una imagen. Andrea Chenier es otra ópera sobre la Revolución Francesa, en este caso italiana, pero la imagen que hay, esto es el lago de Bregenz, que es uno de los sitios más curiosos para escuchar música. El lago de Bregenz, bueno, el lago de Bregenz, el lago se llama Lago Constanza, porque es un escenario hecho en el lago, un escenario enorme que la presentación se hace en el lago. Y esta imagen que tenemos es la de la muerte de Marat. La ópera, como digo, es también revolucionaria. Yo no la recomendaría tanto como la anterior, revolucionaria en el sentido de tema revolucionario, no que sea revolucionaria de estructura. Aquí no estamos en una ópera del siglo XX, aquí estamos en el siglo XX. Aquí sí que estamos en el siglo XX. Danton Stott, ópera alemana, o La muerte de Danton. Sabéis que Danton es uno de los grandes protagonistas de la Revolución Francesa y Danton es uno de las personas de abogado, uno de los conocimientos más trágicos de la Revolución. Heinen, compositor, estamos también en el siglo XX, 1983, como veis por la representación, segunda mitad del XX. Heinen le dedicó una ópera estupenda, esta sí que no es fácil de escuchar, no es para gente que no esté habituada a este tipo de música, pero a mí en particular me encanta. Y la traigo aquí porque es Revolución Francesa y esto. Vale, saltamos dentro de la revolución, hemos acabado la revolución, hemos matado a Luis XVI y a María Antonieta, como he dicho, de eso no hay óperas, sí hay películas, claro, unas cuantas, y pasamos a Napoleón, que Napoleón se inicia con la Revolución Francesa, luego lógicamente se carga todos los principios de la revolución, pero él es un hombre de la revolución. A veces no se sabe que Napoleón, bueno, era francés, sí o no, era corso. Y él lo que usaba en su época inicial era por la independencia de Córcega. Y estaba obsesionado por la independencia de Córcega contra los tiranos franceses. Es gracioso porque los dos grandes dictadores que ha habido, uno con mucho tiempo